Bueno, amigos de Venezuela, un gusto estar con ustedes y a mis compañeros de mesa. De más está decir el agradecimiento a la doctora Marisa Durán, al doctor Torre, a la doctora Salazar, a todo el grupo tan activo de la sociedad venezolana que ha decidido invitarme a participar en esta reunión. Cuestiones familiares me han impedido estar con ustedes, pero bueno, ya trataremos de ver cómo nos vamos por allá para conocer los llanos y esas hermosas playas que tienen. Tengo que hablar de un tema que es la carga de enfermedad. Soy el doctor Luis Alberto Cámara, represento al Hospital Italiano, a la Sociedad Argentina de Medicina y al Foro Internacional de Medicina Interna. El concepto de carga de enfermedad a mí me llamó muchísimo la atención que haya sido descubierto por un pediatra. 1970, a propósito de tener chicos en plan de hemodiálisis que además tenían otras enfermedades. Y lo que era una obviedad, que hasta ese momento no había sido descripta, era que obviamente los pacientes con 2 o 3 comorbilidades, su enfermedad tenía una peor evolución. Este concepto, que apareció como bien se ve acá en 1970 en una revista de pediatría, fue evolucionando a tal punto que un señor llamado Charson ha mejorado en el tema y ha podido poner un montón de enfermedades, clásicamente las que nosotros conocemos de alta prevalencia, y ha logrado hacer un score del mismo en el año 1994, que es el score de Charson, el índice de Charson, tan conocido por todos nosotros, que evalúa las comorbilidades y si uno tiene un puntaje alto no le va bien y si tiene un puntaje bajo le va mucho mejor. Esto de alguna manera es tratar de tener un valor pronóstico para ver más allá de la subjetividad de ver un paciente en función de sus patologías, qué evolución puede tener ante cualquier cuestión de salud que nosotros tenemos que hacer Este índice ha sido muy útil, pero sin embargo evolucionó tanto a la medicina, tantos otros factores, que ya en menos de 30 años este índice de alguna manera quedó viejo porque no logra ver los fenómenos sociosanitarios y económicos y otros más que tienen fuerte impacto hoy en nuestra población. Y además algunas enfermedades cambiaron, por ejemplo el HIV era peor, es lo mismo que tener un tumor metastásico. Hoy el HIV, sacando las cuestiones sociosanitarias de quién tiene o no la medicación, es una enfermedad totalmente controlable. O sea, esto se ha modificado. La úlcera péptica, como está acá, también es otra entidad totalmente controlable que ha cambiado muchísimo por la evolución de la medicina. Por lo tanto, aunque sigue siendo muy el índice de Charson, de alguna manera no está contemplando a los pacientes crónicos complejos de la actualidad, como explicaré un poquitito más adelante. Para ver los conceptos nuevos y carga de enfermedad y lo que yo llamo la nueva epidemiología, debemos referirnos al trabajo de Christopher Murray, que saca estos conceptos, que son los años perdidos de vida. ¿Qué es un año perdido de vida? Suponiendo que yo tuviese una expectativa de vida de 85 años, me encantaría que así fuese. Cualquier cosa que me quite la vida antes que esa edad, esos son los años que yo he perdido. Un accidente, una enfermedad rápida, una enfermedad infecciosa, lo que sea. Pongámosle, mi reloj biológico es para 85 años, a los 65 tengo algo que me lleva a la muerte, perdí obviamente 20 años de vida. Este mismo concepto evolucionó frente a discapacidad, exactamente lo mismo. Tengo, por ejemplo, una expectativa de vida de 85 años, a los 65 años tengo un accidente cerebrovascular, quedo con una hemiplegia y estoy 20 años discapacitado por la misma, ¿está bien? Y después, en esta evolución, se decidió hacer un combinado, los DAILE, que sería un sinónimo de años ajustados por discapacidad y por muerte prematura. Vuelvo al ejemplo anterior, tengo a los 65 años un accidente cerebrovascular, quedo hemipléjico, pero también se me acortó la vida y a los 75 años fallezco. Por lo tanto, el combinado de discapacidad y el combinado de años perdidos de vida, tengo 30 años menos. Y este es un punto muy importante a tener en cuenta, que es la lucha contra la discapacidad. Y es importante en la carga de enfermedad la discapacidad. Este es un mapa mundial del 2010 de carga de discapacidad. Los países rojos, los africanos, los que tienen muchos problemas sanitarios, tienen pocas personas con discapacidad, porque los sistemas de salud no toleran, no soportan, no aguantan, no resisten a un paciente discapacitado. En cambio, en los países centrales, con un sistema de salud muy bueno, Nueva Zelanda, Japón, Australia, países escandinavos, casi toda Europa, Canadá, que tiene un sistema muy bueno de salud, las discapacidades logran tener una larga sobrevida, con la carga que esto significa. También lo podemos ver en este gráfico, donde acá estamos comparando 1990 con 2010.
20 años de diferencia. Y vamos a poner dos ejemplos polares. Los países centrales de Europa y, por ejemplo, los países asiáticos con mucho ingreso económico. Ya tenían en 1990 una carga de enfermedad significativa. Alrededor del 58% de sus pacientes estaban discapacitados. Pero 20 años después, 48%, 20 años después sube más de un 50%, progresa un 5% por año. En cambio, los países con muy poco ingreso, la carga de enfermos discapacitados era mínima. Igualmente aumentó con los años, porque al haber mayores sistemas y mayores ayudas a nivel nacional e internacional con respecto a la salud, hace que haya mayor carga de personas discapacitadas. Fíjese cuál es la expectativa en los países centrales y con desarrollo. Hay algunos que más de la mitad de la población ya está con problemas de salud, como por ejemplo Australia, que el 52% de su población tiene algún grado de discapacidad. También lo podemos ver en estos gráficos. Estas son las enfermedades transmisibles, las típicas enfermedades infecciosas, como en 25 años ha disminuido su impacto. Y las enfermedades no transmisibles, todas las metabólicas, las cardiometabólicas, fíjense cómo aumentó en esa misma cantidad de años. También lo podemos ver de esta otra manera, estamos en 1990, 2013, como las enfermedades no transmisibles siguen siendo como una epidemia que se sostiene, y las transmisibles hemos logrado a través de un mejor sistema de atención primaria, un diagnóstico más precoz, antibióticos a tiempo, medidas higiénicas, básicamente sanitarias, han logrado disminuir esta carga de enfermedades infectocontagiosas. Pero además el tema de la salud y de la carga de enfermedades es muy dinámico. Este es un gráfico general que ustedes verán lleno de cruces para un lado, para el otro, qué sé yo. Esto quiero decir que cuando uno está viendo un país, está viendo una región, está viendo un continente y todo el mundo, la velocidad con la cual los procesos de morbo y mortalidad se manejan es increíblemente rápido. En poco tiempo hay cambios significativos. Por lo tanto, esto debe ayudar a los decisores en salud para ver hacia qué punto van con las enfermedades. Porque hay algunas que disminuyen, otras que aumentan drásticamente en solamente 20 años. Esto es importante a tener en cuenta. ¿Cuáles son las causas más frecuentes, las noxas más importantes para tener una carga de enfermedad y discapacidad? Presión alta, tabaco, polución, dieta con poca fibra, abuso de alcohol, sobrepeso e hiperglucemia. Por así decirlo, son, digamos, nuestros principales rivales, de alguna u otra manera, para que tengamos que combatir. Y esto lo estamos viendo también a nivel global, como se ve en este gráfico, donde en muchos países hemos logrado solucionar cosas, pero en otros estamos todavía peor. Estas son las enfermedades no transmisibles y estas las transmisibles. Este cruce se generó alrededor del año 2000, cuando pasaron a ser unas más o otras menos frecuentes. Y también hay un factor que entra a impactar, que es el factor edad, que también modifica la prevalencia de las enfermedades. Típicamente aumenta la enfermedad cardiovascular, no es tan prevalente el cáncer. Las enfermedades respiratorias altas también son poco frecuentes, y la diabetes también tiene un impacto bastante alto en las personas de la tercera edad. Y otra cosa que también tiene mucho impacto es el nivel económico. Los países más ricos tienen mucha más carga de discapacidad y los países pobres tienen poca carga. Y a nivel de enfermedad cardiovascular vamos a comparar 20 años de 1990 con el 2013, como los varones que están en el tercilo inferior desde el punto de vista económico tienen más enfermedad cardiovascular, y los varones que están en el tercilo superior económicamente tienen menos carga de enfermedad cardiovascular. Exactamente lo mismo pasa con la mujer. Esto que está significando que los sistemas de control y de gestión tiene que ver con las poblaciones. Hay poblaciones que están haciendo cosas que disminuyen su patología y otras poblaciones que son mucho más vulnerables, típicamente por cuestiones sociosanitarias, que no están yendo por un buen camino. A esto se le suma la cartografía de nacimiento, donde hay continentes enteros con una carga de natalidad tremendamente alta, y esto va a ser problemático dentro de 15 a 20 años porque hay que darle de comer.
menos a toda esa gente. No hay una programación de nacimientos y esto es un punto difícil para que los decisores de salud se puedan manejar. Fíjense cómo los países centrales de Asia, los muy desarrollados, la carga de natalidad es mínima y de alguna manera pueden proyectar hacia dónde va la población. Porque viene esto que se llama el corrimiento demográfico. Yo lo ejemplifico en esta ola donde vemos un señor con una lanchita que lo va llevando a este muchacho que ya se desarrolló bien, ya estudió medicina, ya hizo la residencia, cree que puede controlar todo, pues le entra a aparecer este fenómeno nuevo que yo llamo el tsunami de los ancianos, el número tan grande demográfico después del baby boomer que está apareciendo, que hace que se transforme en una ola gigantesca que no sabemos si él con su conocimiento y sobre todo los sistemas de salud pueden tener la comprensión necesaria para poder resolver esta situación. Y dado que son un poco aprensivos, he decidido parar acá ya el video porque puede haber gente impresionable en el auditorio. Esto sería la carga de enfermedad. Son gráficos de tortas demográficas, las conoce todo el mundo. Fácil presumir cuáles son los países desarrollados versus los países no desarrollados. Y acá el punto es que en 3 puntos y este otro hay solo 23 años. Dejo un poquito más el gráfico para que ustedes vean todo lo que se modificó en 23 años. Me preguntarán, cámara, ¿qué son estos colores? Bien, el rojo es tener una sola enfermedad, ser azul es tener 10 enfermedades, ¿queda claro? Fíjense en los países desarrollados como pueden tener bastantes azules y se incrementa, y los países muy subdesarrollados no tienen azules. El que tiene varias enfermedades en estos países se muere con muchísima rapidez. Por lo tanto, no tiene impacto demográfico. Pero los países como los nuestros, los latinoamericanos, tenemos profunda desigualdad. Y para no herir susceptibilidades, voy a mostrar el ejemplo de mi país. Puerto Madero, zona muy rica. Yo después de 42 años de médico no me podría comprar un piso acá por los gastos que tienen. Piscinas en todos lados. Y acá, un barrio de gente que ha tomado esta zona, que era un antiguo club, a 800 metros de distancia. Gente muy carenciada. 800 metros de distancia entre este punto y este otro. Esto coexiste en casi todo Latinoamérica, lamentablemente. Y esto genera fenómenos raros, que hay como unas barreras a veces que no podemos saber en este medio cuáles son esas barreras. Pero generan como que tenemos poblaciones que se manejan en 2 tortas demográficas diferentes. Esta población se maneja como si fuese una población europea, por así decirlo, y esta otra población está en una torta demográfica muy parecido a una ciudad profunda africana. Esto es importante a tener en cuenta. Si nosotros vemos la carga de enfermedad, voy a gigantar esto, vamos a poner que nosotros estamos en los países desarrollados, así es más lindo, que debería ser nuestro honor. Si nosotros tomásemos 5 enfermedades, que sería este color amarillo muy clarito, esta sería la carga de enfermedad de las personas que tienen entre 5 a 10 enfermedades. 1990. ¿Qué pasaría 23 años después? Esta es la curva, esta es la superficie, digamos, el área bajo la curva, por así decirlo, en solamente 23 años. En esos países centrales aumentó en un 20% la cantidad de pacientes con mucha morbidiscapacidad. Este es un punto muy importante que yo siempre le digo a los jóvenes que tengan cuidado con esto porque carga laboral va a ser mucha, van a tener pacientes por todos lados, no se asusten, lo que ustedes tienen que lograr es que les paguen bien. Y esto ha sido la visión de la ancianidad. Como eso viene, fíjense, en China, poblaciones típicamente amantes de los ancianos, hoy por hoy hay una ley que están obligados a ver a los ancianos. Y otra población como el Japón, que han hecho un culto de la ancianidad, resulta ser que viven muchos. Entonces ya no están tan contentos que vivan tanto. Esto lo dijo el ministro de Salud, 2013. Apúrense y fallezcan de una buena vez porque hay que disminuir los gastos del Estado. Imposible de creer, ¿verdad? Imposible de creer. Tendrá que ver con esta película que habla de una señora que va viendo el final de su vida y le solicita al hijo que como el invierno que viene es muy pesado y no habría comida para todos, que la tire a través de una colina para mantener la comida de la familia. Esto lo hemos estado viendo hasta ahora y esto es lo que nosotros de alguna manera propugnamos. ¿Podemos hacer cosas para disminuir la mortalidad de esta población? Sí, Europa lo ha hecho. Fíjense, ha logrado bajar la mortalidad cardiovascular. Cierta carga de enfermedad en el punto de vista de la mortalidad se puede disminuir si hacemos medidas preventivas. ¿Y por qué se puede disminuir? Porque si nosotros vemos, por ejemplo, un trabajo muy interesante que hasta ahora no ha sido replicado, las
carótidas que se complican, las que tienen un evento vascular, tienen una vida de nada más que entre 8 y 7 y 9 años como máximo. ¿Esto qué quiere decir? Si una persona de 78 años hace un accidente cerebrovascular, esa carótida que lo enfermó se empezó a generar 7 u 8 años antes. No tiene desde los 40 años, lo tiene en forma reciente. Así que si hacemos medidas de tratamiento higiénicos dietéticas para esa situación, tenemos beneficios cardiovasculares, como se pueden ver acá con una dieta específica, los que hacen dieta versus los que los que no hacen dieta versus los que sí, cómo disminuye la prevalencia de stroke y discapacidad y de enfermedad coronaria. Después otro componente que aparece que está relacionado es la fragilidad. Por ejemplo, acá lo podemos relacionar los que tienen 3 o más factores, como los frágiles tienen mucha más enfermedad cardiovascular. La fragilidad es un concepto difícil de poder acuñar, pero corresponde a fragilidad cognitiva, a fragilidad emocional, a fragilidad osteoarticulomuscular y a fragilidad que pudiésemos decir cardiometabólica, ya que es un combo permanente. Hay estudios en Latinoamérica que hablan del tema, y este otro estudio, el estudio PURE, liderado por Salim Yusuf, donde en Latinoamérica hay 2 países, que es Uruguay y Argentina, y está liderado, Uruguay y Colombia, está liderado de Latinoamérica por López Jaramillo, un endocrinólogo colombiano, que por ejemplo muestra que los pacientes con fragilidad implica y significa un factor de riesgo para enfermedad cardiovascular muy importante. Por lo tanto, debemos agregar a la fragilidad como otra carga más de enfermedad, como se puede ver en este otro gráfico, y como recientemente en el 2016 las guías europeas de enfermedad cardiovascular han puesto la fragilidad como una entidad en sí misma. ¿Y cuáles son los otros factores sociosanitarios que tienen mucho que ver? Los ingresos económicos, una obviedad. Pero acá lo podemos ver en este gráfico que hizo un sueco, George Rosling, que lamentablemente hace 1 año y medio falleció, donde compara países en función de su ingreso, en función de qué año estamos hablando y la expectativa de vida. Cada vez que baja este gráfico es una guerra mundial, Esa fue la Segunda Guerra Mundial. Acá lo estamos viendo Estados Unidos, esto es la China, y esto es Japón. Fíjese cómo a medida que van mejorando su economía, y también mejora en forma significativa la expectativa de vida. Esta relación está muy presente. ¿Qué podemos decir de Venezuela? Bueno, podemos decir esto, este es el fenómeno del Vargas, que fue muy duro, las cardiopatías isquémicas, la violencia interpersonal, accidentes cerebrovasculares, diabetes y enfermedad renal están impactando en forma importante. La enfermedad renal es un fenómeno muy característico del norte de América y de toda Mesoamérica, lo cual es un fenómeno, digamos, un tanto llamativo. Y es importante que cuáles son las causas de muertes prematuras, y esto tiene que ver con los trabajos de Christopher Murray en la Universidad de Washington, a través del trabajo de carga global de enfermedad, que realmente está proporcionando estos datos muy importantes. Y estas son las que generan muerte prematura y al mismo tiempo discapacidades, las cuales uno, desde una sociedad, debe tratar de combatir en la mayor medida posible. Ha logrado unas mejorías, por ejemplo, en Venezuela en desnutrición, y al mismo tiempo empeora porque todo aumenta al mismo tiempo la hipertensión arterial, aumenta la obesidad, aunque ustedes me podrán decir últimamente estamos con dificultades para conseguir comida y la desnutrición vuelve a ser un fenómeno que nos va a impactar. Estos son datos del 2015, así que puede ser vistos de otra manera. Y también es tratar de ver cómo está la salud de Venezuela si nos comparamos con otros países donde la violencia, diabetes y la enfermedad renal crónica supera un estándar medio, y las enfermedades cerebrovasculares y las lumbalgias y los accidentes de tránsito a lo mejor están mejor que el resto. O sea, hay componentes que pueden llegar a variar. Y también lo podemos ver a través de estas cosas, que es una cuestión de salud sustentable. Son gráficos que en cada función de ellos significa algo diferente. Venezuela está en una etapa todavía un poquito más difícil, y esto lo podemos ver, por ejemplo, aquí, donde si tomamos, por ejemplo, este punto, que es el porcentaje de cómo certifico que los pacientes fallecen, si eso es válido o no, ha habido una franca mejoría en los últimos tiempos. Si tomamos la proporción de nacimientos con una cobertura por parte de gente idónea en el tema, también ha mejorado en forma significativa. Si tuviésemos tomado el planeamiento en población más grande, también ha habido algo importante, pero sin embargo en población, digamos, con embarazo en púberes o en adolescentes, ahí sí tenemos una carga de mortalidad un poquito alta que no logramos bajar lo suficiente, y tenemos dificultades, por ejemplo,
en polución o dificultades en la medida de seguridad del medio ambiente o dificultades en la violencia interpersonal que, bueno, que ustedes saben lo que están padeciendo al respecto. Esto nos permite ver una cosa dinámica país por país, porque ningún país tiene todas las áreas de la salud relativamente bien o todas relativamente mal. Tenemos asimetrías dentro de nuestro propio sistema de salud. El gráfico lo muestra en sí mismo. Y este es un punto, digamos, importante. Y otra manera es esto que yo muestro, es una foto que muestra en sí mismo una crisis económica muy severa que hemos tenido hace 15, 16 o 17 años. Estamos viendo un señor con un traje Armani y unos zapatos hermosos que parece de Ferragamo, y este otro chico que está llevando basura. Es posible que 15 años después, no sé cómo es la salud de uno y otro, pero lo que sería lógico no parece que vaya a suceder. A lo mejor este chico ya está con una enfermedad muy grave, está discapacitado por un accidente callejero, y este señor es posible que haya cambiado su traje Armani por otro un poquito más nuevo. Debemos llegar a esto, tratar de tener un buen envejecimiento, por lo tanto, disminuir la carga de enfermedad y la discapacidad es nuestro desafío para todos nosotros. Y como punto final, quiero hacer un pequeño homenaje a esta Venezuela que yo conocí cuando muy chico, cómo me llegó a través de este héroe mitológico, el general Miranda, este otro, además está decir, no vamos a hablar, digamos, nuestro libertador, del general Sucre, que nos liberó en la batalla de Ayacucho. Pero también me llegó Venezuela por otro punto muy importante, a través de este francés, un genio científico, o de este otro alemán, Humboldt, otro genio científico, que podía unir todas estas partes. Por un lado, héroes mitológicos y el otro, científicos de alguna manera. Este heroísmo, ¿cómo se junta con esta ciencia? Se junta porque también tenían un poeta como Andrés Bello que de alguna manera pudo juntar todas estas partes. Y me parece que ustedes ahora, la sociedad venezolana de medicina interna, está pasando por estos tres periodos. Tienen un profundo momento de crisis donde están mostrando todo su heroísmo para mantener muy alto la educación médica continua y la ciencia, y están buscando posiblemente poetas que puedan interpretar este tremendo desafío. Así los veo yo. Los agradezco profundamente y por sobre todo tienen toda mi admiración por el tremendo trabajo que están haciendo. Muchas gracias.